Qué alegría que nos acompaña en este repaso de la lección número 9 de la contaminación a la purificación. Es un privilegio para nosotros tener su compañía. Hoy en nuestra mesa de diálogo estarán acompañándonos el pastor Yolman Méndez y el pastor Abraham Ramírez. Seguramente durante esta lección podremos ser alumnos del gran Maestro Divino y repasar cómo ha sido preciso en cada momento histórico. De esa forma, quiere enseñarnos a confiar en Él y quiere recordarnos que nos ama mucho, murió por nosotros, es nuestro abogado intercesor y nuestro juez en el santuario celestial y seguramente, como siempre lo ha estado, sigue interesado en tu salvación. Hoy, el bosquejo de la lección en 3 partes estará conformado de la siguiente manera. Primera parte, paralelismo profético. Segunda parte, un ataque al santuario. Y tercer y último tópico, plan inamovible. Necesitamos que sea Dios quien nos guíe en este repaso de la lección, así que te invito, ahí donde estás, inclina el rostro y acompáñame en esta oración. Bondadoso Dios, vamos a abrir tu palabra, ven, guíanos. La promesa de que el Espíritu Santo nos hará entender sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Bendice por favor la mesa de diálogo y cada comentario y bendice a cada seguidor que nos oye para que el impacto que tú deseas en nuestros corazones se logre cabalmente. Gracias, bondadoso Dios, porque sé que nos oyes y vas a contestar esta súplica únicamente por elevarla a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos preparados. No te muevas. Vamos a iniciar con grandes lecciones. Gracias por seguir con nosotros en este repaso de la lección número 9 de la contaminación a la purificación y vamos a entrar en materia con nuestro primer tópico, paralelismo profético. Hablar de paralelismo profético y leer la visión de Daniel capítulo 8 a primera vista como que no cuadra el asunto porque hemos venido viendo metales, Daniel capítulo 2, hemos venido viendo animales o bestias, el capítulo 7, pero el capítulo 8 como que todo cambia, ya no son 4 bestias, no son 4 metales, ahora resulta que son 2 animales nada más y estos animales son muy diferentes. Pastor Yolman, necesitamos comprender si llamado ese tópico, y dónde cabe ese paralelismo, cómo identificar el porqué de ese cambio tan abrupto, aparentemente, de las visiones ya del capítulo 2.7 y ahora con este capítulo 8. Bueno, muy bien, entonces este capítulo 8 de Daniel comienza haciendo referencia a dos animales, que es un carnero con 2 cuernos y un macho cabrío que inicialmente tiene un gran cuerno. Lo primero que podemos visualizar es que estos animales son distintos a los del capítulo 7. Son animales relacionados con la actividad del santuario, la actividad que se hacía en el santuario, pero estos 2 animales están juntos justamente en el día de expiación. Ok, ya está mandando un mensaje claro. Exactamente, entonces va no solamente hacia la actividad del santuario, sino hacia el día de expiación. Ahora, si nosotros nos fijamos en la descripción de estos animales, entonces podemos cotejar claramente respecto a 2 bestias de Daniel 7. Entonces, primero hemos de pensar que esta visión ya presenta o se presenta en una época en la cual el reino de Babilonia ya está en decadencia, prácticamente ha perdido su importancia y hay otra nación que está cobrando fuerza en ese momento. Entonces, si vamos al versículo 3, allí Daniel en su visión alza sus ojos y ve a un carnero. Estaba delante del río, tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció. Eso es un paralelo con el oso. El oso tiene 2 costados y un costado es más alto que el otro, así como un cuerno aquí
es más alto que el segundo cuerno. Ujú. Otro aspecto que puede ayudar a entender es el versículo 4. El carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Habla de las conquistas también, porque se refiere al reino de Medo-Persia. Habla de las conquistas, Libia, Babilonia, Egipto, la dirección en la cual se expandió este reino. Que en el capítulo 7 fueron las costillas, ¿no? Que en el capítulo 7 fueron las 3 costillas que tenía el oso en su boca, en su hocico. Entonces, vamos ahí a cotejar. Primero, Babilonia no está ya porque Babilonia está en decadencia, entonces, pero coteja con Medo-Persia. Ahora, si vamos a la siguiente bestia que está escrita a partir del versículo 5, entonces dice, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Entonces ahí también se relaciona con el reino de Grecia. En Daniel 7, la bestia tenía 4 alas, hablando de la rapidez, prácticamente volaba. Y aquí dice, de igual manera, que esta bestia del versículo 5, este macho cabrío, no tocaba tierra. Fue un asunto de rapidez y tenía un cuerno prominente, que no es otro que más que Alejandro Magno. ¿Sí? Entonces, ahí está esa comparación. Luego dice que vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, corrió contra él con furia, con la furia de su fuerza, lo vi llegar junto al carnero, lo levantó contra él y lo hirió y le quebró 2 cuernos. El carnero no tenía fuerzas para hacerle frente, lo derribó, por tanto a tierra lo pisoteó y no hubo quien lo librara. Así que aquí ahí está justamente esa transición del gobierno Medo-Persia al gobierno de Grecia bajo la dirección de Alejandro Magno. Pero luego dice en el versículo 8 que el macho cabrío creció en gran manera, pero cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces encontramos la misma similitud con las 4 cabezas del leopardo, haciendo referencia a los 4 generales que después de la muerte de Alejandro tomaron posesión de este reino. Así que aquí encontramos ese tipo de similitudes que entonces este paralelismo nos ayuda ahora sí a encontrar a Medo-Persia, a encontrar también a Grecia, y luego en el versículo 9 dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho. Entonces ahí tenemos que ahora analizar cuál es el siguiente reino. Ok, hasta aquí ha sido muy claro el paralelismo. Vamos bien, omiten a Babilonia por razones obvias, pero aquí está muy claro. Y llegamos al versículo 8 y el final, y el versículo 9, Pastor Abraham. Si uno leyera el versículo 9 así, de una forma muy somera, uno leería de uno de ellos, ¿cuáles? Ah, bueno, venía hablando del macho cabrío, que se le quebró el gran cuerno. Entonces de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ya aparece la figura del cuerno pequeño, pero en el paralelismo pues todavía queda por cotejar la Roma imperial, la división de los reinos, y hablando del capítulo 7, que fue nuestra lección de la semana pasada, nos haría falta todavía, porque entendíamos en ese paralelismo que el cuerno pequeño surge de un imperio romano, sí, la Roma pagana o imperial, pero aquí como que salta directamente de Grecia al cuerno pequeño. ¿Cómo podemos entender el paralelismo si lo existe, Pastor Abraham? Sí, pastor. Estaría bien que echáramos una vista ya desde ahora a la parte del viernes, donde hay un cuadro con los paralelismos entre el capítulo 2, 7 y 8 de Daniel. ¿Sí? Y vemos ahí que en el capítulo 2 están los reinos que se suceden: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. En el capítulo 7 igual, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana y Roma papal. Ese es
la sucesión de los reinos. Como hemos venido viendo, Daniel 2, Daniel 7 y en Daniel 8, igual, a excepción de Babilonia, que como ustedes han dicho, ya en ese momento viene en decadencia. Solo faltan como 8 años para que en el 539 sea destruida Babilonia. Así que esto ya viene hacia abajo, Babilonia, y por eso ya no se le toma en cuenta en el capítulo 8 de Daniel, ¿verdad? Pero la sucesión de los demás imperios es igual, ¿no? Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal. Ok. ¿Por qué sabemos que el carnero representa a los medos y los persas? Porque la Biblia lo dice. Daniel 8:20 dice, tuviste un carnero con 2 cuernos. Esos 2 cuernos son los reyes de Media y de Persia. Tranquilo, fácil. Muy claro. Y el 21 dice, y el macho cabrío es el rey de Grecia. El cuerno grande que tiene entre los ojos es el primer rey. ¿Ok? Así que no hay duda quiénes son esos, a quiénes simbolizan estos 2 animales. ¿Ok? Así que entonces tenemos a Medo-Persia, a Grecia, y en el capítulo 8, versículo 9, dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. La pregunta es, ¿de uno de ellos? ¿De uno de cuáles? Porque en el versículo 8 se nos habla de 2 cosas. De los cuernos y también se nos hablan de los 4 vientos del cielo. ¿Ok? Y entonces, en nuestra lección del día lunes, se nos habla que de acuerdo al texto bíblico, ¿sí?, la estructura gramatical del texto en el idioma original indica que este cuerno proviene de uno de los 4 vientos del cielo. No sale de uno de los 4 cuernos en el que se dividió Grecia. No sale de ahí. No sale de un cuerno, sale de uno de los 4 vientos. ¿Ok? Y dado que ese poder surge después del imperio griego, ¿sí?, si nosotros vamos a nuestro cuadro, ¿sí?, ¿qué vino después de Grecia? ¿Qué vino después de que Grecia se dividió en 4 y eso? ¿Verdad? Viene Roma. Entonces nosotros podemos deducir que el cuerno pequeño que sale de uno de los vientos representa tanto a Roma pagana como a Roma papal. ¿Por qué decimos eso? En el versículo 9, ¿qué hace ese cuerno? Dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Primero se nos presenta en ese versículo la Roma imperial, la Roma pagana, ¿sí? Aparece por el este, Roma, y entonces dice que creció mucho hacia el sur, hacia Egipto, hacia el oriente, hacia Siria y hacia la tierra gloriosa, ¿verdad? Ahí entonces la Roma imperial sojuzga también a los hijos de Dios, ¿verdad?, que viven en la tierra gloriosa que es Jerusalén. Okay. Y entonces la Roma pagana, la Roma papal, se nos habla en el versículo 10. Ahí cambia ya su esencia, ¿sí? Primero se nos presenta como un reino que aplasta y que va hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa, pero en el versículo 10 nos habla de otra manera. Tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo y hasta echó por tierra y pisoteó parte de ese ejército de las estrellas. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos y por causa de él se suspendió el sacrificio continuo y se echó por tierra el lugar del santuario. ¿Okay? Aquí ya cambia su manera de actuar. Primero fue en una manera horizontal, ¿verdad?, extendiendo su imperio, su poder, pero ahora ataca hacia el cielo. Ataca a los santos, ataca al ejército del cielo y ataca al príncipe de los ejércitos. Entonces ya es una obra
espiritual, podemos decir así, ¿verdad? En contra de Dios, en contra del príncipe de los ejércitos, que vamos a ver después que es el Señor Jesús. Y entonces ahí identificamos a la Roma papal. Perfecto. Ya tenemos entonces muy claro que sí existe tal paralelismo. Cada uno de los imperios que se manifestaron en Daniel a través de metales, la semana pasada en el capítulo 7 de Daniel a través de las animales o bestias, están claramente identificados también en este lugar. Y entendimos por qué el cambio de animales, porque todo va a proyectarlo hacia un papel desarrollado en un espacio específico que es el santuario, que veremos en el siguiente tópico, el ataque al santuario. Recuerda que comprender las profecías fue elemental para Daniel y ello lo condujo a ser fiel. Ojalá en esta lección podamos seguir comprendiendo las profecías y surja el mismo deseo de fidelidad a Dios. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos de vuelta con este repaso de la lección número 9 y hemos llegado al segundo tópico, el ataque al santuario. Hemos identificado ya el paralelismo y entonces nos vamos a concentrar después de la Roma imperial en la Roma papal, donde el capítulo 8 de Daniel, el versículo 10, menciona que crece hasta llegar al ejército del cielo y aparte del ejército y a las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Cuando nosotros vamos al versículo 24, dice: su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces está hablando de un enfoque particular, Pastor Jolman, de este cuerno pequeño con respecto al pueblo de Dios o a los fieles o a las estrellas, o cómo lo podremos interpretar a la luz de las escrituras, del contexto paralelo del cuadro profético, y cómo entender entonces este ataque. ¿Por qué se le llama ataque al santuario? Muy bien, entonces encontramos que a partir del versículo 10 hasta el 12, inicialmente, hay una descripción de una expansión vertical y la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8. Entonces encontramos algunos elementos de comparación. Número 1, ambos cuernos son pequeños al principio. Número 2, ambos se hacen grandes posteriormente. Número 3, ambos son poderes perseguidores. Número 4, ambos se exaltan a sí mismos y se convierten en elementos o poderes blasfemos. Número 5, los dos atacan al pueblo de Dios. Número 6, ambos tienen aspectos de su actividad que están delineados por el tiempo profético. Hay un límite de tiempo para ellos. Número 7, ambos llegan hasta el tiempo del fin. Y por último, número 8, ambos sufren una destrucción sobrenatural. Entonces, esa descripción corresponde a los dos cuernos que ya leímos en 7 y 8. Y si el cuerno pequeño en Daniel 7 claramente representa el papado, entonces la expansión vertical del cuerno pequeño en Daniel 8 debe corresponder al mismo poder. Entonces ahí está descrita el accionar de la Roma papal en la expansión vertical de este cuerno. Y esta expansión entonces ahora sí va a ser explicada, señalada de cuáles son las acciones o actividades de esta Roma papal, en esa fase papal. Muy bien, ahora estamos viendo claramente el accionar de este cuerno pequeño, tal como en Daniel 7 lo veíamos la semana pasada, y va contra los santos del Altísimo, les hace daño. Sin embargo, en su momento más de mucho poder, versículo 11,
después de haber echado por tierra algunas estrellas y pisotearlas, versículo 11, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos. En el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 25, dice que su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos, y entonces se levantará contra el príncipe de los príncipes. Es aquí, Pastor Abraham, donde empieza un ataque directo al santuario y empezamos a comprender por qué en la visión del capítulo 8 se toman estos animales que se hallaban juntos específicamente en el día de la expiación y por qué el santuario está en juego y este ataque de parte de este cuerno que se hace grande. Viene a mencionar que echa por tierra la verdad, prospera, quita el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cómo podemos entender lo que está sucediendo y a qué se refieren estas declaraciones? Continuo sacrificio, echar la verdad por tierra, Pastor Abraham. Sí, pastor, ya el pastor Yolman ha hablado acerca de la actividad de la Roma imperial, que tuvo un crecimiento horizontal, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver más de cerca el crecimiento o lo que hizo de una forma vertical. ¿En contra de quién? Y dice el versículo 10, tan grande llegó a ser que desafió al ejército del cielo. ¿A qué se refiere esta expresión del ejército del cielo? Bueno, nosotros vemos en la Biblia, por ejemplo en Éxodo 12:41, que al pueblo de Dios se le llama las huestes o el ejército de Dios. Y en Daniel capítulo 12, versículo 3, se habla que los fieles de Dios, el pueblo de Dios, serán como las estrellas que brillarán a perpetua eternidad. Así que podemos nosotros sugerir que a través de estos dos versículos se refiere, el ejército del cielo se refiere al pueblo de Dios. Así que entonces este cuerno pequeño va a atacar directamente al pueblo de Dios. ¿Okay? Además hay otra expresión, dice, y hasta echó por tierra y pisoteó parte de ese ejército y de las estrellas, como ya hemos visto. Incluso desafió al príncipe de los ejércitos, es decir, se opuso contra el mismo Cristo Jesús. ¿Sí? Este cuerno pequeño, este poder, va en contra de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, pastor, es nuestro Salvador y es nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el santuario celestial. Por lo tanto, este poder, que nosotros ya hemos identificado como el papado, tiene un sistema religioso que representa, ciega e intenta reemplazar el papel sacerdotal de Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, no tan solo va contra el pueblo de Dios y se atreve a ir contra lo que hace el Señor Jesús. ¿Okay? El Señor Jesús es nuestro sacerdote y entonces este poder va en contra de esa obra intercesora sacerdotal de Cristo Jesús. Además, dice que quitó el continuo sacrificio. ¿Okay? Entonces, el continuo sacrificio, nosotros va esa imagen directamente al santuario de lo que se hacía. Todo el ministerio que hacían los sacerdotes en el santuario celestial, ¿verdad? Toda la administración que se hacía en el santuario. Y entonces, a través de esos sacrificios que se hacían en el santuario, el pueblo de Dios recibía el perdón de sus pecados, ¿sí? Y esos pecados, pues nosotros sabemos que quedaban en el tabernáculo, ¿no? Se transferían al tabernáculo. ¿Por qué? El pecador venía, ponía su mano sobre el animalito, confesaba su pecado y su pecado iba al animalito. Pero el animalito moría y entonces la sangre del animalito era rociada en alguna parte del santuario. Así que los pecados eran transferidos y por último quedaban en el santuario. Yo creo que eso es importante con lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo es eso que quitó el continuo sacrificio? Que entonces la vista de la humanidad es desviada.
Satanás, ¿verdad? El cuerno pequeño hace que, el cuerno pequeño que es el papado, hace que nosotros desviemos nuestra mirada no hacia Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, y que perdona nuestro pecado, sino que nosotros veamos otra manera de salvación, ¿sí? Y también desvía nuestra mirada del Señor Jesús como nuestro sacerdote, intercesor. Desvía la vista de Cristo Jesús. ¿Ok? Y por último dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Este poder, que es la Roma papal, entonces también va en contra de la Biblia. El papado prohibió la traducción de la Biblia y el papado también pone la interpretación de la Biblia bajo la autoridad de la Iglesia. Es decir, nosotros somos los únicos que podemos entender la Biblia, ¿verdad? Y coloca la tradición encima de la Biblia. Este cuerno pequeño hizo todo esto. Y ese cuerno pequeño, pues nosotros ya lo hemos identificado como el papado. Así es. Viene a realizar labores de persecución contra los cristianos. Así es. Y tenemos históricamente la Inquisición, tenemos históricamente la persecución contra alguno que se levantara a predicar las verdades escritas en la Biblia. Y aprovechando justamente ese momento de oscuridad, de ausencia bíblica y de persecución para los cristianos, siembra entonces este proceso de quitar el continuo sacrificio. Me ha gustado, Pastor Abraham, como usted lo ha mencionado, continuo, se habla de lo que se hacía continuamente en el santuario, la labor del sacerdote. En otras palabras, desplaza la labor de Cristo Jesús, por eso va contra el Altísimo, y toma y se adjudica estas autoridades que le correspondían al sumo sacerdote Cristo Jesús. Pastor Jolman, prospera, hace cuanto quiere. A veces nosotros identificamos o nos identificamos con esa narrativa frente a situaciones adversas. Dentro de ese proceso pareciera ser que el pueblo de Dios es desamparado. Sin embargo, hay elementos en este capítulo que nos recuerdan que no está fuera del plan divino y que todo sigue bajo el control de Dios. Así es. Aunque hay una hegemonía papal, o sea, es importante, si la Biblia lo está subrayando, entonces es por algo, ¿no? Daniel 7 nos hace la descripción del cuerno pequeño y cómo por 1260 días está persiguiendo al pueblo de Dios, se levanta inclusive contra los principios bíblicos, contra la obra de intercesión de Jesús. Y ahora el capítulo 8, como está enmarcado justamente en el día de la expiación y en la obra que Jesús está haciendo en favor de nosotros, entonces, pues lo que procura Satanás a través de este poder político-religioso de la Roma papal es que el ser humano no tenga acceso a esa salvación, no tenga acceso a esa esperanza. Entonces, mientras el pueblo de Dios sufre esos ataques externos de persecución en toda esa época, mientras el mundo es hundido en la oscuridad a través de las falsas doctrinas y falsas enseñanzas, a través de restarle o quitarle la Biblia al pueblo y a la gente para que no entendiera la verdad, pues sabemos que el pueblo de Dios que se mantuvo firme, aunque sufrió persecución, tenía una comprensión clara de la obra de Cristo Jesús y en medio de esa persecución tenía esperanza, al igual que nosotros hoy. Hoy debemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todos estos asuntos que ocurrieron en aquella edad que se llama el oscurantismo, para nosotros hoy ya se nos ha explicado. Ya entendemos que es un poder que Satanás usó para tratar de separar a la gente de la obra de Cristo Jesús, pero hoy sí tenemos entonces acceso a través de la verdad a ese Jesús, a ese sacerdote que después de morir en la cruz y resucitar, está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, ese conocimiento nos ayuda a cada uno de nosotros a tener esperanza,
a tener esperanza y a saber que nuestra fe debe estar vinculada con la obra que Cristo Jesús está haciendo en el santuario celestial. Muchas gracias, Pastor Abraham. No, simplemente poner el contexto histórico. Hablábamos del cuerno pequeño en el capítulo 7 la semana pasada y decíamos que iba del 538 a 1798. Bueno, esto es lo mismo. En el paralelismo profético, ese es el mismo periodo. ¿Ok? Así que entonces este cuerno también tiene terminada su acción cuando el cielo lo declara, ¿verdad? Y entonces Dios limita. Y entonces va a ser algo importante después de 1798, que es lo que vamos a ver a continuación. Amén. En medio de la aflicción siempre surge ¿y hasta cuándo? Y es lo que sucede en el versículo 13. Quédese con nosotros para escuchar una respuesta gloriosa. ¿Te has preguntado por qué una persona llega a tener una perspectiva negativa de sí misma? ¿Por qué el espíritu de la insatisfacción se ha apoderado de la sociedad posmoderna? ¿Cómo alguien puede llegar a convertirse en su peor enemigo? Aprende a discernir entre las cosas a las que debemos dar importancia de las que no, y reflexiona acerca de cómo tomar mejores decisiones en 20 cosas que debes saber sobre la autoestima. Gracias por seguir con nosotros. Hemos llegado al último y tercer tópico de nuestro repaso de la lección número 9, de la contaminación a la purificación. Y después de haber visto y repasado el paralelismo profético y entendido el ataque del cuerno pequeño contra el santuario, el ministerio de Cristo en el santuario, llegamos a la parte final, plan inamovible. Es impresionante, Pastor Jolman, que dentro de la Biblia se narren los sufrimientos, los padecimientos del pueblo de Dios, una obra abierta en contra del ministerio de Cristo Jesús en el santuario, y aún así el capítulo cierra presentando a un Dios que no se mueve de sus planes, que no lo toman por sorpresa las iniciativas humanas, sino que está consciente de ella y es parte del proceso judicial, del proceso salvífico para el ser humano. ¿Qué podemos encontrar aquí en la parte final con respecto a la purificación del santuario y cómo se liga al plan de Dios para nosotros? Bueno, entonces aquí hay un cambio del versículo 12 al 13, ¿no? Termina el aspecto de la descripción del accionar del cuerno pequeño y entonces uno de los santos hace la pregunta: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Hasta cuándo? ¿No? Es un clamor que el ser humano seguramente elevaba también en época de persecución y todo lo demás. Pero aquí el tema es un tema celestial y la respuesta: hasta 2300 tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Entonces, debemos entender en primera instancia que la purificación del santuario que se menciona en Daniel 8:14 corresponde a la descripción del juicio descrita en Daniel 7, del versículo 9 al 14. Se refieren al mismo evento que ocurre en el cielo, porque si el juicio ocurre en el cielo, entonces significa que el santuario que ha de purificarse también está en el cielo. Esto tenemos o debemos entenderlo mejor a la luz de la vida religiosa del pueblo de Israel, de cómo el israelita hacía una ofrenda diaria y constante, que se le llamaba continuo, un sacrificio continuo, que todos los días el israelita o el pueblo de Israel hacía una ofrenda y un sacrificio a causa de su pecado, día tras día, día tras día. Y era necesario entonces que con cierta periodicidad ese santuario que era contaminado por los pecados confesados fuera purificado. Entonces, de alguna manera, el israelita venía con su pecado, lo confesaba en el santuario
y esa sangre, y había un cordero que era inmolado, que era sacrificado, y esa sangre pasaba al santuario, y de esa manera el pecado pasaba al santuario y lo contaminaba. Y era necesario entonces una purificación. La descripción de la purificación del santuario está descrita en Levítico, el capítulo 16. Ahí hay una descripción de lo que ocurría ese día, el día de la expiación, el día en que el santuario era purificado. Así que a ese día, a esa jornada, es que Daniel 8:14 hace referencia. Y para entender lo que habría de ocurrir en el cielo, en esa purificación, es necesario entender entonces lo que ocurre o lo que ocurría en ese día de expiación en la tierra. Así que no era otra cosa más, sino la purificación del santuario celestial por la contaminación que a través de los pecados confesados ocurría. Ahora, yo quiero leer de Hebreos capítulo 9, versículo 23 y 24, donde el apóstol Pablo nos ayuda a entender muy bien que se refiere no a un santuario terrenal, esa purificación, sino al celestial. En Hebreos 9, 23 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, refiriéndose al sacrificio de Cristo Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, esa purificación, hasta 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado, se refiere a un accionar de Cristo Jesús en el cielo de purificación del santuario celestial. De lo que dice Pastor Jolman, sintetizamos, hay dos fases en los servicios del santuario, uno es diario y otro es anual. El diario tiene que ver con la transmisión del pecado, de los pecados del pecador al santuario. Se contamina porque el santuario empieza a acumular los pecados. Y el servicio anual, que es la segunda fase, entonces tiene que ver con sacar esos pecados de allí, erradicarlos plenamente y entonces purificar al santuario. Ahora, usted mencionaba algo muy importante, Pastor Jolman, y era que la purificación del santuario o el día de la expiación mencionado aquí en el capítulo 8 es paralelo a el juicio mencionado en el capítulo 7 que estudiamos la semana pasada. De hecho, bíblicamente está totalmente apoyado, porque en Levíticos 23-29 menciona que el día de la expiación era un día de juicio también para el israelita, que no estaba en ayudo, era cortado del pueblo. Entonces, definitivamente es un símil, la purificación del santuario del capítulo 8 con el juicio del capítulo 7, y es importante notar que esto lleva una connotación de perdón para el israelita, lleva una connotación de redimirlos y erradicación del pecado, pero hay muchas más implicaciones, Pastor Abraham, sobre este proceso de purificación del santuario. Sí, pastor, yo quisiera remitir a la parte del viernes, a un cuadro que tenemos ahí, que hemos estado consultando, y nosotros vemos ahí que la Roma papal, que representa el cuerno pequeño que estamos viendo, ¿sí? En el capítulo 7 es Roma papal, después de la Roma papal viene juicio en el cielo en el capítulo 7, y en el capítulo 8, después de la Roma papal, viene la purificación del santuario. Entonces, en la línea de tiempo, el juicio en el cielo y la purificación del santuario es al mismo tiempo, o representan lo mismo, ¿no? Entonces, hemos salido de la hegemonía de la Roma papal, que se acabó en 1798. Lo que vamos a decir a continuación sucedió después de esto, de 1798, ¿no? Si nosotros vemos la acción del cuerno pequeño, pastor, vemos que una de las cosas que influyó para que todo este sistema que fue contra el santuario viniera, fue que apeló también contra la palabra de Dios, contra la verdad, ¿no? Entonces, en 1798, los siguientes años, empieza a haber una difusión total de la santa palabra de Dios.
empiezan a aparecer las instituciones que promueven la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y cuando viene la Palabra de Dios, ¿verdad?, entonces nace también el interés de llevarle la Palabra de Dios a diferentes partes del mundo. ¿Sí? La hegemonía del cuerno pequeño se acabó. La Palabra de Dios surge y entonces con eso surgen otras cosas. Surge a través de la Palabra de Dios que debemos fijar nuestros ojos en Cristo como nuestra esperanza, Cristo como nuestro Salvador, Cristo como nuestra justicia, y entonces empiezan a elaborarse se rescatan doctrinas que habían estado ocultas, ¿sí? Y entonces ya se restablece la imagen de Cristo como nuestro sumo sacerdote en el cielo, ¿ok? Así que no lo dice aquí, dice que la visión iba a durar 2300 años, ¿no? Entonces, en esta lección no nos toca ver cuándo inició, cuándo terminó, pero nosotros lo sabemos, ¿verdad? En el 457 antes del Señor Jesús, inicia y termina en 1844. ¿Qué pasó en ese tiempo? Bueno, la purificación del santuario o el juicio también, el juicio investigador que vimos la semana pasada, y la purificación del santuario. Esto tiene base en Daniel 8:14, que dice hasta 2300 días de tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. Ya lo explicó el pastor Yolman, ¿verdad? Los pecados eran transferidos, primero del pecador al animalito, y después con la muerte del animalito su sangre era rociada sobre una parte del tabernáculo y entonces quedaba sucio el santuario, ¿sí? Es lo mismo. Lo que se hacía en la tierra era una imagen, una sombra de lo que se hace en el cielo. Entonces, el santuario que está sucio es el celestial también, ¿sí? Y el pastor leyó un versículo muy importante, Hebreos 9:23. Dice, por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Es decir, la réplica del santuario celestial tenía que ser purificada con la sangre de los machos cabríos, de los becerros, dice el versículo 19, ¿verdad? Que los machos cabríos junto con agua, lana, escarlata y una rama de hisopo y rocío, el libro de la ley, todo el ritual. El santuario tenía que ser limpiado cada año, ¿sí?, con la sangre de esos animales. Pero dice pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Entonces, ¿cómo se limpia el santuario celestial? Con la sangre del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Cuándo se aplica eso? Dice Daniel 8:14, hasta 2300 días de tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. ¿Okay? Así que, ¿cuándo se iba a purificar el santuario? Después de 1798. Y si agarramos esa profecía de los 2300 días que dice Daniel 8:14, nos lleva hasta 1844. Entonces, en 1844 inicia el periodo de juicio y de purificación del santuario, ¿sí? Donde nuestros ojos, estamos viviendo ese periodo, ¿sí? Porque ese periodo se va a terminar cuando el Señor Jesús venga. Entonces estamos en ese periodo de juicio y un juicio de purificación del santuario. Nuestros ojos deben ser dirigidos hacia Cristo Jesús como nuestro sumo sacerdote. Cristo es nuestra justicia, porque Él aplica su justicia, que Él vivió pura y santa su vida, nos la aplica a nosotros, Amén. Esa justicia, Amén. ¿Verdad? Y esa confianza debe estar en nuestro corazón. Estamos en medio de un juicio, sí, pero tranquilos porque tenemos a nuestro abogado que es Cristo Jesús, que interfiere e intercede por nosotros y entonces pone su sacrificio en la cruz a nuestro favor y no tenemos nada que temer. Pasamos incólumes el juicio, felices y contentos porque Dios está purificando su santuario. Está echando por tierra todo lo que hizo el cuerno pequeño e implanta su reino de gracia. Amén, amén. Pastor Yolman, al final de cuentas uno puede notar que sí, la agonía, la Biblia no trata de esconder los periodos difíciles de la iglesia y los momentos oscuros. Sin embargo,
deja en claro de que es parte del plan de Dios en un proceso de juicio, un proceso justo, y que tiene que ver con la purificación y la vindicación de un pueblo. Qué bonito es poder dejarle a los que nos han seguido en este repaso de la lección algo que les impacte y les motive a seguir confiando en el Dios de Daniel. Este capítulo y esta visión, y que se va a extender ya la explicación mejor en la próxima semana, al pueblo de Dios nos da un mensaje de esperanza y un mensaje de tranquilidad. El juicio, como ya el pastor Abraham lo señaló, no tiene que ver con que Dios quiera, como dice la palabra de Dios, la muerte del impío. Él quiere es que nos arrepintamos, y Él lo que desea es salvarnos. Amén. Así que hay un mensaje de salvación. La purificación del santuario es un acto necesario para nuestra salvación. Es una obra que Jesús realiza y seguirá realizando hasta que termine el tiempo de gracia en nuestro favor. Este es un tiempo solemne, como lo era el día de expiación. Este es un tiempo de consagración, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de una autoevaluación espiritual, es un tiempo de asirnos de la mano de Cristo Jesús, de confiar no en nuestra religiosidad, no en nuestras buenas obras, no en nuestros mejores criterios, sino confiar en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Porque a través de ella, entonces nosotros tenemos salvación y esperanza de que cuando Él venga, entonces podremos tener parte en ese reino que fue preparado para nosotros. Amén. Muchas gracias, Pastor Yolman, por habernos acompañado. Pastor Abraham. Sí, pastor, el séptimo mes del calendario judío trae mucha enseñanza para el pueblo de Dios actualmente. El día primero del séptimo mes se tocaban las trompetas. ¿Sí? Se anunciaba que dentro de 9 días, es decir, el día 10, iba a venir el día del juicio, el día de la expiación. Y entonces cada quien su preparación. Claro. Podía ser un día terrible o podía ser un día de salvación. Uh-huh. Y se tenía tiempo para prepararse. ¿Sí? Se llegaba el día y entonces, poniendo su confianza en el intercesor, ¿verdad?, pasaban ellos incólumes y sus pecados eran perdonados. Lo mismo hemos de hacer de nosotros. Se nos anuncia constantemente que estamos en un tiempo, ¿sí?, especial, en un tiempo de juicio, en un tiempo de purificación del santuario. Hemos de confiar en nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús. Nuestros ojos deben ser puestos en Él, porque solamente Él ofrece salvación de pecado. Después de pasar el día 10, del 15 al 22 de ese mes, se celebrará la fiesta de las cabañas, de los tabernáculos. Hay gozo, hay felicidad, se convive en familia. ¿Por qué? Porque se había pasado el juicio y ahora vivían felices. Es lo que Dios quiere de nosotros también, Amén. ¿verdad? Pasamos el juicio y pronto estaremos en el reino que se le va a dar a los santos, viviendo eternamente con Cristo Jesús. Aprendamos de lo del Antiguo Testamento, el séptimo mes, pero estamos viviendo en el día de la expiación, en el día de juicio, de purificación. Cristo quiere erradicar totalmente nuestros pecados. Bendito sea su nombre. Amén, amén. Hemos llegado al final de esta lección número 9 de la contaminación a la purificación. Y Dios ha dejado todo esto como un maestro, un buen docente, para que a través de su exactitud profética, nosotros como alumnos aprendamos a confiar y a depender de su palabra. Quiero dejarles esto en mente. La sangre era necesaria para perdón del pecador. La sangre era necesaria para purificación del santuario. La sangre la daba Cristo, tanto para el perdón del pecado del hombre como para la purificación del santuario. Ahora, hay un juicio. Necesitamos un juez y hay un juez. ¿Y saben quién es ese juez? Cristo Jesús, el mismo que dio la sangre. ¿No te da cierta tranquilidad? ¿No te da cierta confianza de que aquel que da su sangre para perdonarte es el mismo que quiere llevar el proceso de juicio a tu favor? Si la sangre de Cristo Jesús limpiaba al pecador, limpiaba y purificaba el santuario, también puede purificarte hoy. Ojalá
pongas tu vida en las manos de Cristo Jesús y erradiques aquellas cosas que hay que erradicar en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos y gracias por haber crecido en la palabra juntos. Los esperamos en una próxima lección. ¿Te preocupa el futuro? ¿Tienes miedo del mundo en que se criarán tus hijos? ¿Qué sucederá con este planeta? ¿Seremos invadidos por seres de otros mundos? ¿Terminaremos destruidos a causa de una tercera guerra mundial? ¿Acabaremos nuestra existencia debido a los problemas medioambientales? La Biblia asegura que todos nosotros tenemos un futuro con esperanza. Descubre los espacios de felicidad que todavía existen en este mundo y comparte lo que en realidad sucederá con este planeta. Un futuro con esperanza, una obra que describe el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Sé parte de este gran movimiento.